La guerra sigue su curso sin que nadie sepa cuándo acabará. Estados Unidos e Israel no han dejado de lanzar ataques contra Irán. Hoy será el día de ataques más intensos sobre Irán, ha dicho el jefe del Pentágono, en un discurso en el que ha terminado con una oración por las tropas estadounidenses. Que el Señor conceda fuerza y refugio a nuestros guerreros, ha asegurado Hegseth, quien ha dejado claro que Trump es quien decidirá cuánto durará la operación, aunque el presidente no ha dejado de lanzar mensajes contradictorios. Desde Israel tampoco ponen una fecha para poner fin al conflicto. Consultaremos con nuestros amigos estadounidenses cuando pensemos que es el momento adecuado para hacerlo. No buscamos una guerra interminable, ha subrayado el ministro de Exteriores israelí. Irán responde que serán ellos los que decidan cuándo acabar esta guerra y siguen lanzando ataques contra Israel, donde se ha confirmado la muerte de una segunda persona por un misil que impactó en el centro del país. El ejército del régimen de Teherán también golpea a otros países del Golfo y desde Qatar advierten de las consecuencias del cese de su producción de gas. Por 11º día, las explosiones por los ataques israelíes siguen sacudiendo Líbano, donde han muerto cerca de 100 personas al día. 24 horas después y ante el mismo foro de embajadores, el presidente del Consejo ha rebatido las palabras de la presidenta Ursula von der Leyen. Nos interesa que el mundo siga basándose en normas, dice. La realidad ha cambiado, en eso coincide con la presidenta de la Comisión, pero ante esa nueva realidad en la Unión Europea debemos defender el orden internacional. La contundencia con la que se expresó von der Leyen tampoco le parece acertada a la vicepresidenta de la Comisión. Yo creo que es fundamental que hoy Europa defienda con entereza el valor del derecho internacional, que cierre filas con el secretario general de Naciones Unidas. En Bruselas recuerdan que corresponde al Consejo Europeo, junto con la jefa de la diplomacia, fijar la posición en política exterior. La Comisión doit s'astreindre au respect le plus strict. La Comisión debe respetar estrictamente el principio de subsidiariedad, decía el ministro de Exteriores francés, y los socialdemócratas, que respaldaron con sus votos a von der Leyen, no ocultan su malestar. Yo confío mañana en que podamos salir de dudas y de si realmente la presidenta de la Comisión Europea está poniendo en duda o no el orden internacional. Espero que no sea así. El eco de las palabras de la presidenta de la Comisión resonará seguro en ese debate mañana en el Parlamento Europeo, en el que von der Leyen y Costa comparecen para hablar de la situación en Oriente Medio. Desde que empezó la guerra, el gobierno mantiene firme su postura. Marca distancias con el plan de Macron en el estrecho de Hormuz, aunque fuentes de la Moncloa señalan que si hay una propuesta oficial la estudiarán. El gobierno de España solo participa en operaciones que puedan garantizar la paz y que garanticen la seguridad de la Unión Europea. Defiende el ministro que la posición española no ha perjudicado a las relaciones con Estados Unidos. Normalidad absoluta. Anuncia 9 millones de ayuda humanitaria para Líbano y rechaza un eventual avance de Israel en el país. Sería un tremendo error. Admite que desconoce cuánto durará la contienda. Para frenar las consecuencias económicas en España, el gobierno trabaja en un plan de acción. Una respuesta calibrada y eficaz. De momento evitan concretar las medidas. Todas las medidas están encima de la mesa, es momento de analizar. Ese análisis lo harán junto a los grupos parlamentarios. El ministro Bolaños liderará una ronda de contactos para presentarles sus planteamientos. El gobierno tiene un plan con medidas, pero queremos que sea un plan de todos. Buscan unanimidad en el Congreso, por eso en esta ocasión llamarán a Vox. Se va a llamar a todos los grupos políticos. También hablarán con los agentes sociales, lo harán las vicepresidentas. Conocer posibles propuestas y búsqueda de medidas eficaces. Cuando hayan contactado con todos, el presidente comparecerá en la Cámara Baja. Será dentro de 2 semanas, el 25 de marzo. Iraníes residentes en Australia bloquean el autobús que lleva a su equipo femenino de fútbol al aeropuerto para impedir su regreso a Teherán. Todo empezó hace una semana en este partido de la Copa Asiática en la que las jugadoras se negaron a cantar el himno nacional, lo que se interpretó como una protesta contra el régimen islámico de su país. En medio de los ataques israelíes y estadounidenses, políticos y medios conservadores las acusaron de alta traición. En el siguiente partido sí cantaron el himno y realizaron el saludo militar, pero hubo quien dijo haberlas visto hacer el signo de pedir ayuda con la mano. El presidente Trump pidió a Australia que las protegiera y el primer ministro albanese no tardó en responder. Anoche, horas antes de su regreso a Irán, el gobierno les concedió asilo.
El Ejecutivo australiano ha mantenido conversaciones discretas con todas ellas para ofrecerlas protección, pero muchas la han rechazado y decidido regresar. Las apoyaremos, dice esta chica, convencida de que algunas se marchan por miedo a represalias contra sus familias. Los gritos de desesperación de estas mujeres casi impiden oír los disparos. Son colonos israelíes, armados, que han entrado en esta localidad al sur de Cisjordania, asediada desde hace décadas por las tropas de Tel Aviv. Allí han matado a un hombre. Más al norte, en Karyut, más incursiones. Este altercado se ha saldado con 2 hermanos muertos que intentaban defender su casa de una treintena de israelíes. Cuando pillaron a los colonos entrando al pueblo, empezaron a abrir fuego, narra este testigo. Así les han despedido sus vecinos, con la rabia de estar viviendo en una pesadilla que no acaba. Solo el año pasado, 240 cisjordanos murieron a manos de israelíes. Esta última semana han sido 5. Sienten que el foco mediático que ahora se lleva a la guerra de Irán ha dado impunidad a los violentos. Arrasan tierras, como este olivar, e impiden el acceso a los pueblos en los que se han asentado, incluso con perros de presa. El alcalde de este municipio comenta que la situación empeora cada día. La vida se desmorona, se vuelve incierta, dice. Lo inusual en este caso es que incluso el ejército israelí ha condenado las acciones de los colonos, que son civiles. Y en Gaza la situación sigue siendo muy crítica. La ayuda humanitaria llega a cuentagotas, pese a que Israel abriera la semana pasada el corredor de Kerem Salom. En los hospitales no hay apenas medicamentos o material sanitario. Y ven además cómo la reconstrucción que prometió Trump a bombo y platillo no acaba de llegar. Nos han engañado al mundo entero, lamenta esta mujer. Algunas calles y casas siguen en ruinas desde hace más de 2 años. Ha sido una de las imágenes del día. El diésel y la gasolina rondando los 2 euros el litro. Sus precios se han disparado respecto a hace 10 días, cuando rondaban el €1,5, antes de los ataques sobre Irán. Este hombre de Estados Unidos nos va a mandar, vamos a tener que vender los coches. Vamos a tener que ir más andando. Antes llenaba el tanque hasta arriba y ahora se ha quedado una rayita abajo. La subida afecta especialmente a sectores profesionales como el pesquero. En el caso de los barcos más grandes, pues estamos hablando de que duplicamos el precio. O el transporte. Repercute cada camión unos 2.100, 2.200 euros menos de recaudación. Y esto termina repercutiendo en los consumidores. Esto significará el incremento de la factura y por tanto el incremento del bien. La Organización de Consumidores apunta a posibles movimientos especulativos. No tienen que ver nada de momento con el conflicto en Oriente Medio. El barril de Brent ya estaba comprado, el producto refinado ya estaba en las estaciones de servicio. Y pide que competencia lo vigile, algo que desde el gobierno aseguran que ya se está haciendo. Están supervisando las 12.000 gasolineras que existen en nuestro territorio. Desde la patronal piden otras medidas. El Estado lo que tiene que hacer también es tener la flexibilidad para ajustar esos precios de los impuestos. Por su gran impacto económico, muchos están pendientes del precio del petróleo. Después de que el lunes el barril rozara los $120, este martes el crudo ha dado un respiro, bajando de los 90. ¿Debía mantener la infraestructura? Es la gran pregunta. La obra la realiza Costas, una obra que iba a ser más larga pero que termina siendo solo un tramo. Una vez terminada esa parte, el contratista se lo entrega a Costas y en ese momento el responsable del mantenimiento es Costas. Ahora hay que esclarecer si el convenio por el que Costas iba a entregar la pasarela al ayuntamiento se hizo efectivo. A ver, el convenio está firmado. Lo que pasa es que el convenio prevé que se entregue la infraestructura, es decir, que una vez que Costas ya lo ha recibido y lo tiene ya en su mano, se lo entregue materialmente, o sea, con un acto expreso de entrega. Y parece ser que ese acto expreso de entrega no se ha producido. Ahora todo está judicializado por la vía penal y se podría condenar a la gente que no dio el aviso, un agente que depende del ayuntamiento. En ese caso, la Administración, en este caso el Ayuntamiento, es responsable civil subsidiario de indemnizar a las víctimas. En ese caso, el Ayuntamiento debería abonar todas las indemnizaciones correspondientes al hecho. Y aquí es donde pone el foco. ¿Por qué no se dio aviso y se precintó la zona? Pero también hay otra vía, la administrativa, reclamando una indemnización a ambas partes, tanto a Costas como al Ayuntamiento. Dispararía contra los dos. A ver qué me dicen ambos y luego, si no me satisface lo que me dicen, iría al contencioso contra los dos, dando lugar a 2 pleitos distintos
que puede dar lugar incluso a 2 indemnizaciones, cosa que no sería correcta, pero pues esto ha ocurrido, de hecho, en alguna ocasión. Ahora mismo existe un solo caso en España en el que se haya indemnizado por las 2 vías.